El día de hoy te voy a platicar cómo fue mi transición hacia una alimentación a base de plantas. Así que te invito a que no dejes de ver este video. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy muy feliz de estar el día de hoy aquí con ustedes porque hoy les traigo un video que ya me habían pedido. Y es sobre cómo hice yo mi transición hacia una alimentación 100% basada en plantas. Ustedes saben que yo ya tengo bastantes años que no consumo ningún producto de origen animal, que inicié mi proceso muy chiquita, por lo que ha sido un proceso muy largo, y el día de hoy pues les voy a compartir lo que yo traté de rescatar como los puntos más importantes, que les recomiendo, algunas experiencias y también los errores que cometí en este proceso. Entonces pues vamos a empezar, el día de hoy se los voy a compartir. Y bueno, traté de rescatar como puntos muy clave en todo este proceso hacia mi transición en la alimentación a base de plantas. Y yo actualmente tengo 28 años. Yo inicié este proceso a los 14 años de edad, amigos. Estaba bien chiquita, pero siempre fui una niña así como muy rara, que me gustaba leer muchísimo, investigar de otras culturas y demás. Y yo a esa edad empecé a leer mucho sobre el yoga y sobre la cultura, sobre su historia y demás. Entonces empecé a practicar un poco de yoga. Y pues en el yoga te inculcan mucho como la alimentación saludable, la alimentación limpia, y está muy basada en una alimentación tipo vegetariana. Yo en aquel entonces, cuando tenía 13, 14 años de edad, yo sufría de muchísimos problemas intestinales a pesar de que estaba muy chica. Entonces cuando yo me metí como a todo este mundo del yoga, pues empecé a leer de ese tipo de alimentación y quise probarlo para ver si me podía ayudar en algo con mis problemas intestinales y demás, y esa fue una de las principales razones por las que yo inicié con este cambio de alimentación. La verdad es que estaba muy chica, en aquel entonces se hablaba muy poco sobre el veganismo, sobre el vegetarianismo, entonces yo me puse a leer muchísimo sobre qué necesitaba yo como persona a nivel de mi salud, si me quería ser vegetariana o vegana, ¿no? Entonces yo sabía, porque leía mucho, sabía que tenía que suplementarme con vitamina B12, entonces pues yo tenía mi vitamina B12 y empecé a cambiar radicalmente mi alimentación. Realmente fue un proceso difícil porque pues tener 14 años de edad, vivir con tu mamá y que tu mamá te cocine, pues y decirle un día, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a comer carne nunca más. Pues es un proceso difícil tanto para uno como para la familia. Yo recuerdo que un día me levanté y simplemente dije, ya no quiero comer productos de origen animal, quiero ver cómo me voy a sentir, etcétera. Pero por mi edad y por toda esta cuestión de deficiencias nutricionales y demás, pues dejé algunos alimentos y primero fui vegetariana. Digamos que a los 14 años yo cambié mi alimentación, ya una alimentación vegetariana, únicamente comía huevo y algún tipo de lácteo, pero más que nada el huevo, y no era tanto por mí, sino era por mi mamá, ¿no? Entonces, pues así empecé a los 14 años de edad. Gracias a Dios, la verdad es que esta alimentación me cayó súper bien, me fue de maravilla porque mis problemas intestinales mejoraron, ya no tenía yo ningún problema, me sentía con mucha energía para ir a la escuela, y a mí siempre me ha gustado hacer mucho ejercicio, entonces siempre me sentía con energía para hacer ejercicio, la comida ya no me caía pesada, etcétera. Entonces yo decidí adoptar ese tipo de alimentación. En mí siempre estaba como ese deseo de ya no querer consumir ningún producto de origen animal, pero pues continuaba con este tipo de alimentos porque pues vivía en casa con mi mamá, estaba muy chiquita, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo continué leyendo, estudiando me empecé a meter al mundo de la nutrición, a leer mucho sobre nutrición, alimentación basada en plantas, y fue también ahí en donde surgió mi amor por la salud y esas ganas de querer estudiar una carrera de la salud, que pues finalmente con el tiempo decidí estudiar medicina. Pero así, amigos, fue de mucha lectura y de aprendizaje. ¿Qué podría decir yo aquí que hice muy mal? El no asesorarme con un profesional de la salud. En aquel entonces, como les digo, hablar de vegetarianismo, decir que eras vegano, vegetariano, que no comías carne, la gente se asustaba. Los profesionales de la salud se asustaban. Incluso cuando yo llegaba a ir al doctor, a mi mamá la regañaban y le decían que no, o sea, que yo tenía que comer carne todos los días. Pero pues no, yo seguí firme en esta decisión y pues no consumía carne.
y poco a poco empecé a dejar los lácteos y el huevo también. Cuando yo cumplí ya los 19, 20 años de edad, yo ya llevaba una alimentación 100% basada en plantas. Yo estuve como unos 4 años, 5 a lo mucho, siendo vegetariana, pero había una cuestión en mí también muy personal, porque me empecé a sensibilizar mucho y a investigar mucho sobre toda la cuestión del maltrato animal, sobre los animales y demás. Entonces también yo ya lo quería hacer por una cuestión de no querer hacer sufrir pues a un animalito. Entonces ya para los 19, 20 años yo ya llevo una alimentación 100% basada en plantas. Yo entré a la universidad a los 20 años. Y yo ya entré a la universidad siendo, o sea, mi alimentación 100% a base de plantas, y también fue un proceso muy chistoso y un poquito complicado porque, como les digo, muchos profesionales de la salud no saben muy bien sobre la alimentación a base de plantas, o antes no se estaba tan actualizado sobre el tema. Entonces, si yo decía en la universidad, en las clínicas, con mis maestros, doctores y demás, que yo era vegana, que llevaba una alimentación basada en plantas, pues no, o sea, me decían que me iba a morir de anemia, que estaba enferma, me hacían estudios de laboratorio cada que iba a las clínicas, pero pues siempre salía bien. Siempre mi salud estaba bien, yo me sentía bien, con mucha energía, y pues obviamente tenía mis razones para hacerlo y pues eran totalmente respetables. Entonces, pues por eso yo nada más escuchaba y hacía como que no pasaba nada. Cuando yo estaba en la carrera de medicina, me empezó a llamar mucho la nutrición también, que siempre fue algo que me gustó. Entonces yo decidí empezar a estudiar cursos de actualización, algunas certificaciones sobre alimentación basada en plantas y algunos diplomados. Entonces, mientras hacía mi carrera, también estudiaba algunas cosas sobre nutrición, porque era algo que me gustaba muchísimo y porque tenía que estar educada en el tema. Realmente a nosotros como médicos nos enseñan muy poco de nutrición en la carrera, y pues yo considero que es un área importante para atender a nuestros pacientes, porque finalmente tenemos que enfocarnos en la prevención y en la educación para disminuir el riesgo de enfermedades. Entonces yo durante todo este proceso en la universidad, pues yo me hacía mis comidas, yo hacía mucho ejercicio, yo ya llevaba mi alimentación 100% basada en plantas, y gracias a que siempre tomé mi suplemento de B12 nunca tuve deficiencias nutricionales. Pero aquí voy a hacer un paréntesis, y es en donde yo les quiero decir algunos errores de los que yo cometí en esta transición hacia la alimentación basada en plantas. Al yo empezar tan chiquita y mi mamá no tener también ese conocimiento, pues nunca nos surgió la idea de ir con un nutriólogo, un nutricionista. Y realmente es bien importante que si ustedes quieren hacer este cambio hacia una alimentación basada en plantas, vayan con un profesional de la salud que sepa de nutrición, porque tienen que saber los suplementos que necesitan, porque sí se necesita suplementación, y en especial la vitamina B12, esa sí o sí la tenemos que consumir. Entonces, hay algunos otros micronutrientes ya que se recetan de forma muy personalizada para las personas, dependiendo de sus patologías o si tienen alguna condición, etcétera. Pero siempre vayan con un profesional, porque yo no lo hice. Por otro lado, al yo estar tan chiquita y no asesorarme con un profesional, hubo momentos en los que yo actualmente, pues me doy cuenta por ya todo lo que he estudiado, todo lo que ya sé, que en algún momento sí llegué a comer muy mal. O sea, abusaba de los productos ultraprocesados y no consumía la suficiente cantidad de proteína que mi cuerpo necesitaba. Una alimentación a base de plantas puede ser apta en cualquier etapa de la vida, siempre y cuando ésta esté bien estructurada y esté personalizada. Entonces, yo sí me di cuenta que hubo momentos en mi proceso en los cuales yo no consumía la cantidad de proteína que necesitaba. Una alimentación basada en plantas debe ser rica en frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, nueces, semillas, y pues a lo mejor no estaba tan equilibrada mi alimentación. Conforme yo fui estudiando, fue que yo empecé a modificar mis hábitos, modificar mi alimentación e irla haciendo un poco más saludable. Pero finalmente, pues la raíz de todo, del por qué yo no quería seguir consumiendo productos de origen animal, ya era algo más que por una cuestión de alimentación. Por ende, pues no iba a volver a comer productos de origen animal. Actualmente yo tengo diplomado en nutrición clínica, estoy terminando una maestría en nutrición clínica también, y tengo otras certificaciones que hice sobre nutrición y alimentación vegetal, también alimentación vegetariana vegana. Y eso me ayudó muchísimo también a aterrizar y ver, pues obviamente, todos estos puntos que yo estaba haciendo mal.
Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer un cambio en su alimentación, más si es así de radical, vayan con un profesional de la salud. ¿Qué cosas me ayudaron a mí a no dejar este tipo de alimentación? Una, que estudiaba mucho, leía muchísimo, trataba de que toda la información que yo leyera sobre alimentación basada en plantas pues fuera con evidencia científica. Tomaba mis suplementos, tomaba los suplementos que necesitaba y llevaba una alimentación equilibrada. Entonces, hoy en día hay muchísima desinformación sobre la alimentación, sobre las dietas y demás. Entonces nos podemos hacer todo una confusión en nuestra cabecita, por eso es bien importante siempre acudir con un profesional de la salud. Ahora bien, regresando un poquito a la universidad, cuando yo entré a medicina, como les dije, en medicina no nos enseñan mucho sobre nutrición, entonces para mí era bien difícil cuando mis maestros me cuestionaban el por qué yo llevaba una alimentación 100% basada en plantas, porque pues ellos traían como toda esta escuela antigua de que nos decían que pues para estar sanos pues teníamos que comer carne, ¿no? Pero cada que me hacían algún estudio de laboratorio, yo salía bien, o sea, yo salía bien en todos mis estudios. Y pues se daban cuenta de que realmente pues era un patrón de alimentación que a mí me estaba ayudando y que pues yo estaba bien. Entonces el proceso personal sobre la alimentación basada en plantas pues sí fue de muchísimo aprendizaje. Yo creo que lo más difícil en aquel entonces era que yo no tenía opciones, ninguna opción vegana en los restaurantes. Si yo iba a un restaurante, yo terminaba comiendo una tortilla de maíz, o sea, un taquito de aguacate prácticamente, con frijolitos de la olla o algo así. Gracias a que hoy se conoce más, hay muchísimas opciones en los restaurantes, pero antes no había. Y si tú llegabas a un restaurante y decías, oye, ¿sabes qué? ¿Soy vegana o soy vegetariana? La gente se quedaba como, wow, o sea, ¿qué es eso? Entonces eso sí fue muy difícil porque sí, yo me privaba de muchísimas comidas que hoy en día las puedo disfrutar, pero no era algo que me hiciera tirar la toalla. Al respecto, también otra cosa que para mí no es que haya sido difícil, sino era un poco incómodo, es que siempre que yo iba a comer algo, la gente se me acercaba y era como, a ver, ¿qué vas a comer? ¿Qué es eso? Allá vas a comer ramas, así la gente me decía, ¿no? Entonces, pues nunca te libras como de estos comentarios, ¿no? Pero pues finalmente si es tu convicción, lo puedes hacer y obviamente si tú respetas a la otra persona, tú mereces ese respeto también. Era difícil en la cuestión de mis horarios, por ejemplo, eran muy pesados mis horarios en la carrera, entonces yo no tenía opciones ni en la cafetería, en ninguna parte tenía opciones para comer basado en plantas, entonces siempre tenía que llevar mis comidas. Yo era la chica de las loncheras literalmente y de los toppers porque traía hasta 2, 3 loncheras en el carro para poder comer. Incluso cuando estuve en el internado, cuando fui médico interno de pregrado, no, ahí sí me volvía loca porque llevaba hasta 3 loncheras con demasiados toppers porque yo no tenía ninguna opción. Yo creo que eso es lo más difícil porque tienes que ser muy organizado para hacer tus comidas. Hoy en día tenemos muchas opciones, yo realmente creo que no hay pretextos, pero antes sí era muchísimo más difícil. Por otro lado, mitos sobre la alimentación basada en plantas en los cuales no debemos de caer. Si ustedes están pensando en hacer esta transición, recuerden que la alimentación 100% basada en plantas no es la cura de todo. Hoy se le atribuye la cura de muchísimas cosas y no es así. Como todo tipo de alimentación debe estar personalizado y enfocado en los objetivos y padecimientos de cada persona. Yo, por ejemplo, yo pensaba antes de saber, les digo, todo esto que sé ahora de nutrición, que entre menos proteína comiera, entre menos productos ultraprocesados comiera, pues iba a estar muchísimo mejor, lo cual pues es real. Si yo no como, no lo de la proteína, pero si yo no como muchos alimentos ultraprocesados, pues voy a ser una persona más sana, pero de vez en cuando está bien. Entonces todo debe de ser equilibrado y tenemos que encontrar un balance. También otra cosa es que un error muy común en la alimentación basada en plantas es que pensamos que la proteína únicamente la vamos a encontrar en las leguminosas o en los frutos secos o en las semillas, y la realidad es que no es así. Si nosotros nos enfocamos únicamente en comer eso, no vamos a llegar a las cantidades de proteína que necesitamos realmente en un día. Entonces hay que agregar otros alimentos, tal vez algún suplemento de proteína en polvo, tofu, tempeh, hay muchísimas opciones ya. De mis 14 años hasta los 21 más o menos, fue un proceso de muchísimo aprendizaje, de prueba y error.
Ya que yo empecé a estudiar mi carrera y empecé a enfocarme también en la nutrición, es que yo empecé a hacer cambios muchísimo más positivos en mi alimentación. Pero pues sí, amigos, fue un proceso de mucho aprendizaje realmente. Imagínense, yo tenía 14 años, era una niña todavía. De hecho, recuerdo la fecha, fue un 8 de junio del 2008 que yo decidí llevar una alimentación basada en plantas. Y la verdad es que no me arrepiento, ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en la vida, porque es un estilo de vida que me encanta, una alimentación que me encanta. Y les digo, si ustedes quieren empezar este proceso, no se sientan presionados, porque pues hay muchísima desinformación hoy en día. No se sientan presionados, háganlo a su ritmo, sí se puede. Pueden ser personas muy saludables con este tipo de alimentación. Asesórense con profesionales de la salud y les prometo que van a poder llevar este tipo de alimentación. Recuerden que hay que diferenciar algo. Ahorita yo utilicé la palabra vegano, vegana, pero sí hay que diferenciar que el veganismo es una postura ética, es algo muy diferente a meramente alimentación, por eso estoy utilizando también el término 100% basado en plantas para diferenciar esto. Entonces, si ustedes no quieren llevar una alimentación 100% basada en plantas, pero sí quieren encaminarse un poco hacia este camino o empezar diferente, empezar poco a poquito, pues pueden nada más simplemente llevar a lo mejor un 70% de su alimentación 100% a base de plantas, un 20-30% algunos productos de origen animal y poquito a poquito ir disminuyendo ese consumo, pero de preferencia siempre vayan con profesionales para que se asesoren. Les digo, han sido ya casi 14 años de mucho aprendizaje respecto a este tema. Empecé a los 14 años, duré 4 o 5 años como vegetariana, después entré a la universidad, ya llevaba una alimentación 100% basada en plantas y empecé a estudiar más, a adquirir más conocimientos sobre el tema e ir modificando mi alimentación hasta hacerlo lo más saludable que se pudiese y sobre todo que yo me sintiera bien, que me sintiera con energía. Obviamente, al ponerse como de moda este tipo de alimentación, la industria de los alimentos saca muchísimos alimentos ultraprocesados que finalmente no son tan saludables, aunque sean 100% a base de plantas, pero pues de vez en cuando se vale comerse alguna cosita que se te antoje, pero que no sea la base de tu alimentación, porque ese también es un error muy común que incluso yo lo llegué a cometer y tuve mis consecuencias porque mis problemas intestinales regresaron, pero pues yo sabía que era porque no estaba llevando una alimentación de forma correcta. Entonces, así nada más como resumen, quédense con que si ustedes quieren hacer este cambio, lo pueden hacer, se puede en cualquier etapa de la vida, nada más hay que asesorarse, hay que hacerle caso al profesional de la salud y pues no hay que presionarse, hay que hacerlo a nuestro ritmo porque sí se puede y les prometo que se van a sentir súper bien. Una alimentación basada en plantas está conformada por frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, nueces, semillas, muchísima fibra, muchos antioxidantes. Entonces créanme que se van a sentir súper bien, siempre tratando de hacer este tipo de alimentación lo más balanceada y nutritiva posible. Entonces amigos, por el día de hoy es todo por este video. Si tienen dudas específicas, porque les digo, ha sido un proceso muy largo que no puedo platicarles todo el proceso aquí en un video, pero si tienen dudas específicas, déjenmelo saber en los comentarios. También si quieren algún otro tipo de video, algún tema en específico, escríbanme por favor. Y les agradecería mucho que me regalen su like y si todavía no se suscriben al canal, que por favor se suscriban y le den clic a la campanita de notificaciones para que reciban las notificaciones de los próximos videos que se van a subir. Entonces deseo de todo corazón que en estas fechas la estén pasando muy bonito, rodeados de mucho amor, de mucha paz y pues muy felices de iniciar el próximo año aquí con ustedes, subiendo más contenido y creciendo juntos. Les mando un gran abrazo, un gran beso y que tengan muy bonito día. Adiós.